¿Cuáles son las tesis que revisa en este libro y qué considera equivocadas? Bueno, el tema del que se ocupa el libro es el relativo estancamiento económico que lleva ya 3 décadas, desde la crisis de 1982, y que contrasta con el periodo de muy rápido crecimiento de la economía mexicana que había ocurrido durante las 4 décadas anteriores. Y se han dado muchas explicaciones de este fenómeno del estancamiento, del lento crecimiento de la economía mexicana, y lo que hago en el libro es revisar un conjunto de tesis que me parecen equivocadas, básicamente, para explicar ese estancamiento. Empieza el libro cuestionando la relación que se establece en muchas de estas tesis entre productividad y crecimiento. La tesis tradicional es que la economía crece poco porque la productividad crece poco. En realidad, lo que argumento en el segundo capítulo del libro es que es al revés. Es que la productividad crece poco porque la economía crece poco. Porque la economía crece poco, el empleo en los sectores de alta productividad no crece rápidamente, la fuerza de trabajo queda absorbida en los sectores de baja productividad y tiende a caer la productividad en esos mismos sectores, con lo cual la productividad agregada del conjunto de la economía tiende a crecer muy poco. Esta visión de que la productividad es la que causa el lento crecimiento está presente en las demás tesis que reviso en el libro, y que son, una es que hay incentivos a la informalidad en los programas sociales, por ejemplo, el Seguro Popular, que atiende gratuitamente a los ocupados en el sector informal con servicios de salud, y que eso fomentaría la informalidad, haría que los trabajadores, en lugar de emplearse en el sector formal, se fueran al sector informal, y encuentro muy poca evidencia a favor de esa explicación, ¿no?, de la creciente informalidad. La creciente informalidad es más bien, a su vez, el producto del lento crecimiento de la economía, ¿no?, el lento crecimiento de los sectores formales de la economía. Luego reviso la idea de que el mercado de trabajo es rígido, ¿no?, que hay mucha rigidez, es un alto costo de despido, etc. Y lo que muestro es que en realidad, lo que me parece a mí, es que el mercado de trabajo mexicano es relativamente flexible. Luego veo el tema de la competencia en los sectores altamente concentrados de la economía, como telecomunicaciones, como electricidad, que es un casi monopolio público, como la banca, y tampoco encuentro evidencia de que la concentración de mercado sea la causa de la baja productividad en esos sectores o el lento crecimiento de la innovación tecnológica y la productividad en esos sectores. Y luego está la tesis muy socorrida de que el problema es la falta de educación, un rezago educativo muy grande, que sin duda existe, pero que en realidad lo que me parece a mí es que hay una sobreoferta de trabajadores educados en la economía que no logran emplearse en las actividades para los que están calificados. Un ejemplo es a nivel de la educación universitaria, en solo 6 de 45 carreras universitarias, los egresados logran emplearse en trabajos, en empleos para los que están calificados. Finalmente, me ocupo de las fallas institucionales, la supuesta falta de ejecución de los contratos y la vigilancia del Estado de la ejecución de los contratos, o la captura del Estado por grupos de interés, que tampoco me parece un fenómeno nuevo, siempre ha estado presente en la economía mexicana y por lo tanto no puede explicar ese cambio de tendencia del periodo de rápido crecimiento al periodo de estancamiento. En otras palabras, muchas de estas tesis me parecen que en términos de explicar, se refieren a fenómenos reales, pero en términos de explicar el lento crecimiento de la economía, no me parecen adecuadas. ¿Cómo se relacionan estas tesis con la agenda de reformas económicas del actual gobierno? Bueno, muchas de las reformas económicas del actual gobierno se inspiran en estas tesis.
Un ejemplo es la reforma laboral, que no es del actual gobierno, pero es de finales del gobierno anterior, para flexibilizar el mercado de trabajo. Hemos visto que los resultados de la reforma laboral en términos de creación de empleo han sido muy pobres, ¿no? La reforma educativa también va en la dirección de las tesis que analizo en el libro. Los incentivos a la informalidad también es un tema que está presente en la reforma de los programas sociales del actual gobierno. La competencia en los mercados de bienes, en los sectores, por ejemplo, de telecomunicaciones o banca, etcétera. También la introducción de mayor competencia es algo que está presente en las reformas que se han llevado a cabo. No todas las reformas me parecen irrelevantes para el crecimiento. Hay reformas que se han llevado a cabo que sí tienen un efecto, pero que no analizo las tesis detrás de ellas, o que van a tener un efecto, pero no analizo las tesis que están detrás de ellas, porque me concentro nada más en las que me parecen equivocadas en el libro, ¿no? Un ejemplo de una reforma que puede tener un potencial para elevar el crecimiento es la reforma financiera. Posiblemente la reforma energética también tenga un impacto en el crecimiento. Las demás, en su gran mayoría, o el plan de infraestructura también puede tener un efecto, pero las demás me parece que pueden estar bien, enfrentan problemas reales y relevantes para el bienestar económico y social de la población mexicana, pero no van a servir para crecer rápidamente. Ese es el punto del libro. ¿Qué hay que hacer para salir del estancamiento económico? Bueno, este es un tema que se aborda en el capítulo final del libro. No es el tema principal del libro, ni mucho menos. No hay un diagnóstico alternativo completo en el libro sobre por qué no crece la economía mexicana, pero sí hay una discusión de un tema que me parece muy relevante para el crecimiento y que no está presente en la agenda de reformas actuales, que es el de la reforma de la política macroeconómica, es decir, de las políticas fiscal y monetaria. Se analizan en ese capítulo final cómo se requieren reformas fiscales mucho más ambiciosas que las que ha llevado a cabo el actual gobierno, que generen recursos públicos adicionales por varios puntos del PIB y no un punto porcentual del PIB como lo va a hacer la reforma fiscal aprobada, para que el gobierno pueda invertir en inversión pública y gasto social, en particular en inversión pública en el sur del país, más infraestructura para el sur del país para aprovechar liberar el potencial de crecimiento que tiene esa región muy atrasada del país, y también la reforma de la política monetaria y cambiaria, que me parece que ha tendido esta política monetaria a recurrentemente apreciar el tipo de cambio del peso mexicano, con efectos negativos en la rentabilidad de la inversión en los sectores que compiten en los mercados internacionales y en el mercado interno con competidores extranjeros, y que es un factor que es muy importante, la baja inversión en el sector de bienes comerciables internacionalmente, es un factor que está detrás efectivamente de ese muy lento crecimiento de la economía mexicana.